Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. ¿Cómo están? Les saluda la profesora Valentina de la asignatura de Historia y en esta ocasión les quiero grabar este video para que podamos aprender y comprender cómo ha cambiado Chile desde el siglo XIX. Nosotros hemos venido estudiando durante esta unidad el proceso de independencia que abarcó entre los años 1810 y 1823. Durante esos años vimos que Chile tuvo que desarrollar una serie de batallas contra el Imperio Español para poder finalizar, ¿cierto?, este proceso y finalmente en el año 1818 conseguir oficialmente su independencia. Desde ahí en adelante nosotros hemos visto una serie de transformaciones que son importantes de estudiar para comprender y valorar cómo ha mejorado nuestro país desde esta época, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Para esto es importante recapitular algunas cosas que son fundamentales de este periodo. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que nuestra sociedad entre estos dos periodos, entre el siglo XIX y la actualidad, era bastante distinta. En el siglo XIX la gente principalmente era bastante pobre y vivía en el campo, a diferencia de cómo sucede hoy en día, en donde la gente vive en la ciudad, va a la escuela, por ejemplo, tiene acceso a la educación y a un trabajo remunerado. En el siglo XIX las personas vivían en el campo y trabajaban en el campo también. Y al trabajar en el campo, sucedía que ellos no recibían un salario en dinero como sucede hoy en día, sino que su pago era trabajando en las haciendas en donde ellos podían trabajar la tierra y conseguir sus propios alimentos y de esa forma vivir, ¿ya? Eso generaba que la gente vivía constantemente en la misma condición debido a que ellos no tenían un dinero que ahorrar, por ejemplo, para poder mejorar su condición de vida como puede suceder hoy día en la actualidad. Por lo tanto, la gente al trabajar en el campo, en las grandes haciendas para los dueños de estos grandes territorios, ¿cierto? Solamente podían conformarse con esta calidad de vida. Esta calidad de vida entonces no era la mejor. Comparado con las personas, por ejemplo, que tenían mucho poder y dinero en las ciudades, los campesinos no tenían acceso a la educación, trabajaban desde muy pequeños y no tenían tampoco acceso fácil a la salud porque los hospitales o los centros de salud que eran muy precarios en ese tiempo se encontraban principalmente en las ciudades, ¿ya? Por lo tanto, una característica fundamental de este siglo es que una gran parte de la sociedad era muy pobre y vivía en el campo y una parte muy reducida de la sociedad tenía mucho dinero y también tenía mucho poder. Y estas son las mismas personas que se vieron involucradas en los distintos gobiernos que transcurrieron desde el siglo XIX hasta ahora. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, esta situación ha ido cambiando evidentemente. Hoy en día la gente no vive principalmente en el campo, sino que vive principalmente en las ciudades. Y al vivir en las ciudades, las personas tienen acceso hoy en día a una educación y a una salud que son fundamentales para poder elevar nuestra calidad de vida. Y a lo largo de todo este proceso, como ustedes ya han podido ver, los gobiernos paulatinamente han ido incorporando algunos elementos que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general en nuestro país. Por ejemplo, durante el siglo XIX fue necesario decretar una ley que obligara a todos los niños a asistir a la educación primaria, es decir, a la escuela básica, por ejemplo. Luego se fue expandiendo, se fueron creando más escuelas, fueron creándose distintos trabajos también en las ciudades que permitieron que la gente se viniera a vivir desde el campo a las ciudades y pudiera también acceder a estas oportunidades laborales. Fue mejorando la salud también, ¿ya? Fueron mejorando los remedios, los hospitales y de esa manera la gente comenzó a vivir más y mejor. Y así a lo largo del siglo XX también, como los iremos descubriendo a lo largo de nuestra unidad, la calidad de vida de las personas fue mejorando poco a poco hasta hoy en día. ¿Y ustedes cómo creen que ha cambiado la calidad de vida de las personas entre el siglo XIX y XX? Eso es algo que vamos a descubrir en nuestra clase, así que los dejo invitados a completar las actividades de clase y ante cualquier duda me pueden escribir un mensaje o un correo electrónico. Espero que estén muy bien y que tengan una excelente semana.